periodista de Prosa Urgente. En esta oportunidad estamos con Pablo Lada. Él es, ecologista muy reconocido acá en Chubut y en el país. Es referente del movimiento antinuclear de Chubut, miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista y, participante activo de la Unión de Asamblea de Comunidades del Chubut. Muchas gracias por estar, Pablo. No, gracias a vos, Dios, por la invitación. La idea es charlar porque en las últimas horas se conoció que sería inminente la avanzada por la megaminería de uranio en la provincia, si bien ya más o menos se conocía. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, te voy a pedir que le pongas me gusta al link, que compartas, que comentes, ya sea a favor o en contra de lo que nosotros vayamos a charlar. Que compartas. Pablo, a ver, vos tenés muchos años en la militancia ambiental. Tengo entendido que uno de tus inicios había sido contra el basurero nuclear, ¿no? Entonces, digamos que una de tus especialidades es justamente la cuestión nuclear, la energía nuclear, ¿no? ¿Por qué oponerse a la megaminería de uranio? Específicamente, ¿cuál es el peligro para la población? Sí, como decías, mi vinculación viene por ahí, la historia del basurero nuclear, y eso nos hace entender el riesgo de esto, ¿no? Justamente, el uranio es un mineral que se utiliza para la generación de energía nuclear, que tiene impactos en el planeta, en la vida del planeta, muy significativos, ¿no? Está muy discutida y además, genera los desechos más peligrosos jamás creados por el ser humano. Eso nace de la minería del uranio, o sea, sin minería del uranio no hay energía nuclear. Pero además, nosotros venimos diciendo hace mucho y generando debate público de que no existe la energía nuclear pacífica, sino que es una fuente de energía que nace específicamente para la proliferación nuclear, para la bomba atómica. Es decir, primero fue un reactor nuclear para la bomba atómica y de ahí se dispersó por el mundo cuando no la pudieron controlar como una fuente de energía, ¿no? Es decir, que sí o sí está vinculada a la proliferación nuclear. Eso por un lado, ¿no? Lo que es la energía nuclear, los residuos radiactivos que se generan cuando se fisiona el núcleo de un átomo en una central nuclear. Pero la minería del uranio tiene sus propios problemas también, ¿no? En ese caso, los elementos que hay en una mina de uranio son elementos que están en la naturaleza, pero que el ser humano potencia. Cuando procesa esos elementos, los hace biodisponibles y los expone al ambiente, digamos, ¿no? Y esto hay bibliografía en todo el mundo, y lo más interesante es que los propios proponentes de esta actividad tienen su bibliografía, que es lapidaria. Es decir, nosotros usamos mucho lo que dice la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, que es terrible. Por allá por el año 2005, cuando quisieron darle un nuevo impulso a la minería del uranio, tenían que hacer algo con las minas abandonadas que habíamos tenido en los 60, en los 70, que es un desastre, han dejado minas por todos lados. Yo, para el que esté escuchando, tiene que saber que en Argentina hay reconocido oficialmente más de 6 millones de toneladas de desechos tóxicos y radioactivos dispersos en todo el país, en diferentes minas que se abandonaron en aquellos años. Que son minas de una escala mucho más chica que lo que se pretende ahora. Y así todo, hay impactos terribles. ¿Qué escribió la Comisión de Energía Atómica? Escribió que va a haber aumento de cáncer en esas regiones, que se contaminan las fuentes de agua subterráneas y superficiales, que la radiación se dispersa a través del agua y que, va por toda la cadena trófica, que quedan en esas colas, que son, digamos, los desechos del proceso minero, la tabla periódica de todos los elementos radiactivos que están ahí, que naturalmente son potenciados ahí, más metales pesados, ¿sí? Es algo impactante leer lo que dicen ellos, ¿no? Los que lo proponen, y que después por ahí en los medios salen diciendo no hay ningún problema con esta actividad. En sus documentos tienen escritos cosas terribles. ¿Y cuál es la principal fuente de transmisión de toda esa contaminación? ¿El aire, el agua? ¿Cómo es? Hay distintas vías, pero el agua es el vehículo que conecta con la biosfera, esto es sabido, ¿sí? Y además hay que entender que la radiación es acumulativa. Es decir, si yo consumo alimentos contaminados con elementos radioactivos que van a ingresar en mi cuerpo y después los inhalo otro elemento o me entra por otra vía, voy a ir acumulando por el resto de mi vida. Esto es clave. Esto es el tema que, por ejemplo, porque cuando uno va,
los profesionales médicos que te van a tomar una placa se protegen. ¿Por qué? Porque ellos reciben esa radiación y la van acumulando, y esto está muy estudiado. O sea, Una pregunta elemental, ¿no? Porque por ahí el que lo está viendo no tiene por qué saberlo. El hecho de trabajar con el uranio como mineral, sería un mineral, ¿no? es un mineral metalífero radioactivo. El hecho de trabajar con el uranio como mineral, perdón, en sí mismo implica la posibilidad de radiación. Absolutamente, absolutamente. Los trabajadores están expuestos. Esto hay experiencias alrededor del mundo del impacto. Yo invito a que miren. Voy a hablar de países que en teoría son países desarrollados, y donde se cuidan más que en nuestros países. Porque las empresas mineras que vienen acá son las que han hecho macanas en sus países y vienen a terceros países, vamos a poner entre comillas la palabrita esa, subdesarrollados, en vías de desarrollo, que tanto se usa, a hacer cosas peores que las que han hecho en sus países. Pero lo que han hecho en sus países, si vos mirás la mina Olympic Dam en Australia, que es una de las mayores productoras de uranio del planeta, ¿no? Que abastece de uranio a Europa, a distintos lugares de Europa, el impacto en los trabajadores es fenomenal. Gente que ha muerto, esto hay testimonios, nosotros tenemos cantidad de testimonios del impacto en los que trabajan en esta actividad, es muy fuerte. Brevemente, si es posible, ¿no? ¿Por qué sería contaminante ese trabajo con el uranio para la población en general? ¿Cómo es el proceso químico, como para decirlo de alguna manera? Claro, lo que se saca ahí, se hace un proceso, puede ser por minería a cielo abierto, mayormente en Chubut, para que sea rentable minería a cielo abierto. Después podemos hablar un poquito de eso, porque hoy está muy en debate que, digamos, quieren esquivar la ley 5001, que está vigente, y entonces hablan de otras técnicas extractivas que evitarían conflicto con la 5001. Pero bueno, lo que se sacan son óxidos de uranio. Para eso hay que hacer todo un proceso químico que se usa ácido sulfúrico, mayormente, ¿no? Es un proceso ácido. Y bueno, la típica que conocemos, minería a cielo abierto, se hace la exhibición. Y ahí lo que hacemos es exponer todos los elementos del decaimiento. Lo que hay es uranio 238, que eso es lo que más hay en la naturaleza. Pero en realidad, para utilizarlo en una central nuclear, necesitamos uranio 235, que hay muy poquito. Muy poquito. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? 99% contra 0,7. Por eso se dice que por cada tonelada de uranio, de óxidos de uranio en realidad, porque tampoco es que ahí está concentrado, se dejan otras 1000 toneladas de desechos en una mina. Y ahí vas a encontrar elementos como el radio, por ejemplo, ¿no? Que perdura 1600 años intacto, pero en realidad va a estar activo 16.000 años. Ese es el que mató a Marie Curie, nosotros lo contamos siempre en los debates, en las charlas, que estuvo manipulando eso, recibía uranio ella, procesaban, sacaban el radio, investigaron, y bueno, eso es lo mismo que se hace en una mina de uranio, todos esos elementos quedan, y queda también el gas radón, que está ahí, generalmente debajo de la superficie. Es decir, si uno va hoy a la meseta donde hay uranio, puede ser que con un contador Geiger que mide radiación encuentre algo de radiación. Ahora, si uno va a una mina de uranio, te vas a encontrar con mucha más radiación, porque procesaste todos esos elementos, los dejaste expuestos al ambiente. Después viene el agua, ¿no? Si uno va ahí a los adobes, Paso de Indio, se mete por la ruta 12, creo que es, hace unos kilómetros puede encontrar y ver, si se para uno encima va a ver las pilas donde quedaron los elementos, y allá al fondo va a haber el río Chubut y una pendiente hacia el río Chubut. Ahora, ¿qué pasa cuando esos elementos en una lluvia van a parar al río, ¿no? Y bueno, se exponen a la cadena trófica justamente, y en el agua se van... Ahora quiero ir sobre la cuestión de dónde está específicamente los yacimientos, pero quiero hacerte una o dos consultas más. Digamos que el principal riesgo que puede provocar el uranio, digo, para la salud de las personas, en este caso del valle y de la meseta, sería el surgimiento de distintos tipos de cánceres, ¿no? Entre otras cosas. A ver, insisto con esto. No lo decimos nosotros los ambientalistas, las asambleas. La Comisión Nacional de Energía Atómica dice que aumenta el índice de cáncer con la minería del uranio, con lo que queda en las colas mineras. ¿Y qué tipo de cánceres son? ¿Se sabe? Y depende qué tipo de radiación te afecte, pero puede afectar. Claro, según el organismo te afecta. El organismo que afecta, exactamente, porque depende qué tipo de partícula ingrese a tu organismo. Si es inhalada, por ejemplo, por el gas radón, puede ir a los pulmones, cáncer de pulmón.
decir, yo no quiero con esto decir va a pasar esto, ¿no? Pero digo, esto es lo que dice la bibliografía, facilita las experiencias en el mundo y que nos tiene que abrir el ojo. Y insisto, la propia Comisión de Energía Atómica lo reconoce. Si te va a los huesos, pasará una cosa, si va a un órgano, pasará otra. Esto hay lo pueden buscar, yo no soy ni médico ni sé nada de eso, pero lo pueden buscar la información del impacto que tiene y se acumula además. Se queda dentro. El tema es cuando ingresa a tu organismo y de ahí te bombardea. Quizás no es inmediato, pero con el transcurso de los años. Después está la radiación gamma, que también se genera. La radiación gamma no necesita ingresar a tu organismo, te atraviesa. ¿Y eso qué es? La radiación gamma es una fuente de energía, de alta energía, que se produce y que tiene forma de radiación, no de partícula, porque lo que ingresa, viste que hay cuando íbamos a la escuela nacional, alfa, beta, gamma, ¿no? Unas son partículas, por ahí no atraviesan tu piel, salvo que lo ingieras, la respires. Ahora, la radiación gamma, que por ejemplo puede haber cuando hay un accidente nuclear, ¿no? Ahí se ve con más claridad, un Chernobyl, ¿no? Claro. Uno escucha las experiencias de personas que se acercaban al reactor y sucumbían sin que nada los toque. Esa atraviesa tu cuerpo y modifica las células del ADN, ¿no? Porque es ionizante, ioniza, se roba electrones de cualquier elemento que atraviese en tu cuerpo, digamos, ¿no? ¿Y ese tipo de radiación también podría llegar, por ejemplo, al valle desde la meseta? Y el gas radón, por ejemplo, ¿no? El gas radón, si bien tiene una vida media muy cortita, después decae en otras partículas que se depositan en la Tierra y algunas de estas cosas producen radiación también gamma, ¿no? Pero, digamos, no es lo más importante, pero es lo que se encuentra en las minas de uranio, ¿no? Pablo, y además hay otra cosa, también la escala. Claro. Yo insisto con esto. Cuando se explotó los adobes apenas creo que no llegó a 200 toneladas la explotación de los adobes, entre Cerro Cóndor y los adobes. Ahora estás hablando que te dicen, bueno, Cerro Solo, cantidad de reservas estimadas, casi 5.000 toneladas, inferidas otras 5.000. Al ladito de Cerro Solo tenés Meseta Central, hablan de 7.000 toneladas. Al lado tenés otra de Blue Sky Uranio, 2.000 toneladas. Entonces, entras a sumar todo eso. Si todo eso se pone en explotación, estamos hablando de 20.000 toneladas. Es una tragedia, Iván. Para mí es una tragedia para la región. Ahora vamos a ir sobre eso, pero primero una última consulta sobre otro tema en particular. Hace casi 4 años se produjo el chubutazo acá porque se aprobó una ley para habilitar la zonificación minera. Sí. Si bien estaba contemplada la cuestión del uranio, lo central era la explotación sobre todo de oro y plata en la meseta. Exacto. Quisiera saber si es comparable el daño de la minería a cielo abierto de oro y plata con el de uranio, o si esto es más o menos grave. ¿Cómo hay posibilidad de comparar o es más o menos...? Sí, yo vengo del activismo antinuclear y entonces tengo una cuestión muy particular con esto, porque lo venimos mirando hace tanto. Y, para mí el elemento central es que además, o sea, ¿qué encontrás en una mina a cielo abierto? ¿Qué impacto tenés? Bueno, los metales pesados que todos sabemos, vos mismos has investigado los derrames que han ocurrido en el norte, todo eso. Pero acá le agregás elementos radioactivos y los elementos radioactivos no se quitan nunca más. O sea, estamos hablando que yo te digo el radio nomás que 1.600 años, en realidad 16.000 años. El uranio mismo, 238, que vas a exponer al ambiente, estás hablando de cientos de miles de años. Son elementos que producen impactos en el ambiente y en la salud de las personas a la eternidad, porque es la realidad. Cuando los expones, los haces. Entonces, bueno, después también va a estar el tema de la escala, ¿no? Claro, una mina a cielo abierto, sea de oro, plata, si tiene la dimensión de no sé, de los proyectos de Catamarca o de la Barrick Gold, que vos ves que te vuelan montañas completas en poco tiempo, ¿no? Claro, sí. Uno ve las imágenes, lógicamente eso tiene un impacto fenomenal. Acá volvemos también a las escalas, ¿no?, de producción. Por eso hablamos de megaminería. El prefijo megaminería habla de una escala que no la podés comparar. Porque decís, bueno, mirá, se sacó uranio hace 30, 40 años y apenas sacaron 200 toneladas. Esta gente viene por todo, ¿no? A arrasar territorios, ¿no? Te preguntaba por esto porque yo ya escuché algunos argumentos por parte del gobierno como diciendo esto es otra cosa, ¿no? La minería de uranio no tiene nada que ver con la megaminería, sí. Y incluso algunos plantean que no sería megaminería. Claro. Pero claro. Bueno, ahí está.
que alguien nos explique, si no es megaminería, cuántas toneladas de mineral pretenden extraer, ¿no? Se está usando mucho el argumento, pues, o sea, tenemos la ley 5001 vigente, la tenemos que defender a rajatabla, como ocurrió en 2021, que toda la comunidad salió a defenderla. Este pueblo hace 23 años que defiende esa ley, 22, 23 años, y entonces es como el fantasma para ellos, ¿no? Bueno, intentaron de alguna manera dejarla fuera del RIGI, aunque sabemos que pueden igual de alguna manera utilizarlo. Pero entonces, bueno, ¿qué dicen? ¿Qué prohíbe la ley 5001? Prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Esas dos cosas. Entonces ellos dicen, no, bueno, vamos a hacer lixiviación in situ, que es un método extractivo. Hay 3 métodos extractivos en la minería del uranio. La a cielo abierto, que todos conocemos, galerías, que acá también hay para hacer por galerías, y la lixiviación in situ. Si es por galerías, en teoría no está prohibida. Claro. No usa cianuro. Obviamente la minería de uranio no usa cianuro porque es otro mineral. Los químicos son otros, sí. Depende de qué mineral, ¿no? Proyecto Navidad se hablaba de santatos, se podía hacer con santatos. Pero son minerales que todos tienen un impacto, ¿no? Un impacto enorme. O sea, en escala, volvamos a la escala. Estamos hablando que en algunos casos usan cientos o miles de toneladas de estos elementos cotidianamente, digamos. Es una cifra extraordinaria. Entonces, dicen, lixiviación in situ. ¿Qué es la lixiviación in situ? Si querés imaginarte algo parecido por hacer un paralelismo al fracking, ¿no? Es hacer una perforación e inyectar esos ácidos debajo. Tiene que tener ciertas características, no en cualquier lado se puede hacer. Tiene que ser un depósito que está confinado, que les permite a ellos inyectar ahí abajo y la solución ácida se produce ahí abajo. El impacto en los acuíferos es fenomenal, pero esto... Yo tengo material que trabajo acá en hecho universidades que dicen es irreversible el impacto. Irreversible para los acuíferos. La conclusión que uno hace es que puede ser más dañino incluso. Lo que pasa es que vos no vas a ver en superficie. Sí, era justamente lo que te iba a decir. No o sea, queda el químico abajo. Queda abajo. Y está probado que produce impactos irreversibles en los acuíferos. Hay experiencias en los Estados Unidos. En Texas, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que se intentó remediar y se dieron cuenta que no había remediación posible. Ya el impacto era irremediable y eso se conecta. Ojo, hay experiencias en todo el mundo donde se ha hecho lixiviación in situ. Ahora bien, ¿cómo sigue el proceso? Por ejemplo, en el uranio, ¿no? Introducen ese químico y después ¿cómo sigue el proceso? Lo inyectan y por otro lado lo bombean, ¿no? Y arriba hacen como un proceso donde producen y ahí sacan, toneladas de roca. De tierra. No, es material ya como líquido, digamos, ¿no? Es una lixiviación ahí abajo. Y sobre ese material líquido que sale a superficie, después tienen una planta de proceso arriba, sí, donde separan. Sí, hacen el concentrado de uranio, sería. Concentrado, óxido de uranio. Es el producto que después lleva a otros procesos en otros lugares, ¿no? Y hay desechos. Finalmente, por supuesto, sí, quedan desechos. Y además es un tipo de extracción que depende de qué se use, porque ahí también pueden usar soluciones alcalinas, ácidas o alcalinas, moviliza o más metales pesados o más elementos radioactivos que van a quedar en superficie. Por ejemplo, las alcalinas tienden a mover más gas radón, a subir más gas radón, y otros elementos radioactivos, como el radio y demás. Y las ácidas más metales pesados. Más o menos así es la historia. Esa es la consecuencia. No vas a ver una mina a cielo abierto. Ahora, esto para mí es muy importante señalarlo, ¿no? Nos dicen, vamos a hacer eso. Para mí eso es como una mojada de oreja, es decir, logramos meter la minería. Hay material que dice de la propia CNA que para que sea rentable hay que hacer a cielo abierto. Entonces, ¿hay que hacerlo? A cielo abierto. Cielo abierto está prohibido por la ley 5001. Para mí, la maniobra de hoy, Arcioni fue la zonificación, el cuento de la zonificación, ¿no? A ver cómo entramos a Chubut. Está pasando lo mismo en Mendoza. Justo te iba a decir eso. En Mendoza está pasando lo mismo, la misma estrategia. Exactamente, es la misma, eso te iba a decir, te iba a preguntar sobre eso, porque es la misma estrategia con respecto a la ley. Se deben juntar en un café como nosotros a charlar acá y decir, che, a ver cómo entramos a Mendoza y a Chubut, que la gente no quiere minería. Bueno, intentamos... Comentémosle a la gente que por ahí no lo sabe, en Mendoza hay una ley bastante similar a la 5001, que es la 7722. También antes del chubutazo se produjo una rebelión parecida en Mendoza en el 2019 porque
derogaron esa ley, el pueblo se rebeló, 10 días después lograron que todo volviera a la normalidad, pero sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, esta ley es constitucional, pero un apartado de la ley Sí, que decía métodos similares al claro, cianuro. No era muy específica, hablaba Sí. de distintos elementos químicos prohibidos, Sí. y después decía, y otros tóxicos. Entonces ahí dijo la Corte, no, y otros tóxicos no, porque no especifica. Y de esa parte, porque qué miserables que son, ¿no? No, de esa partecita que son Exacto. 2 palabras, Exacto. se agarra todo el lobby minero para ahora avanzar. Porque esto también es importante. Porque primero intentaron voltear las leyes. Fueron tanto en Chubut como en Chubut es un caso ejemplar. Digo, quien estudie la temática ambiental en la universidad estudia el caso de Chubut, el caso de Billy Barr, que sentó jurisprudencia, digamos, ¿no? Nuestra ley está vigente, es válida, dijo la Corte. Lo mismo pasó en Mendoza, lo mismo pasó en Córdoba. Ese fue el primer intento, voltear todas las leyes. Bueno, la justicia dijo, son válidas. Después intentaron buscar la vuelta, derogarlas. Después, y ahora nos encontramos con esto. Sí, de buscar la vuelta. A ver, ¿qué vericueto encontramos? Vino Arcioni, zonificación, que era una mentira, era habilitar en todos lados. Incluso siempre me acuerdo que decían, era solo proyecto Navidad, y había un cuadradito que dejaba el uranio de abajo, ¿no? Y no esquivaban decirlo los funcionarios de gobierno, ¿no? Habían dejado a propósito el uranio. Era todo Chubut menos la costa, una cosa así casi. Y además había un artículo que decía, más adelante se podrían habilitar otras regiones. Claro, sí. Es lo mismo. Ahora, bueno, dicen, no, está vigente la 5.000, vamos a hacer una minería que está permitida. Que yo lamento, porque uno por ahí va pensando cosas, ¿viste? Decís, ¿qué se le va a ocurrir a este tipo? Hace 10 años nosotros decíamos, lo único que puede llegar a hacer esta gente es decir, bueno, utilizar dentro de la ley lo que está permitido. Sí, obvio. Hacer algo en galería para mojarnos la oreja, decir, entra. Lo que pasa es que también les ha jugado en contra. ¿Por qué no empezó la minería hace 10, 15 años haciendo eso? Porque estos tipos vienen por todo. Esto lo decimos siempre en los debates, como una forma chicanera, si querés. No vienen a buscar minerales, vienen a buscar ganancias. Entonces los tipos no quieren perder el tiempo con chiquitas. Esta gente viene en busca de rentabilidad. Es la puerta de entrada a este método, pero nada asegura que no vayan a utilizar los otros porque métodos. La CENEA tiene un documento escrito que dice la lixiviación in situ no funciona, puede funcionar en algún sector, pero hay que hacer minería a cielo abierto. Tienen documentos hechos, trabajo de investigadores de ellos. Hay que hacer minería a cielo abierto para que esto sea rentable. Entonces, ahí hay un engaño, es decir, que nos explica el gobierno cuando dice que no, lixiviación in situ. ¿Cómo? Pablo, específicamente, ¿dónde están los principales yacimientos de uranio? Esto es importante para que lo sepa, porque la comunidad, la realidad es que no sabe muy bien esto, y sobre todo para los que lo miran por ahí que no son de la provincia. Sí. Nosotros tenemos en la zona norte de Chubut, y sobre todo para la costa, tenemos un solo río que viene de la cordillera, que es el río Chubut. Te pregunto, estos yacimientos están en zonas cercanas al río, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Tenemos la maldición de la abundancia, nosotros, ¿no? Que han teorizado algunos intelectuales respecto a eso. Chubut hay muchos minerales, sabido, ¿no? Pero cuando uno mira el uranio, si te fijas, el distrito más célebre es Cerro Solo, que está como, si decide Paso de Indios, como un poquito hacia arriba, hacia el norte, cruzando el río, ¿no? Eso pertenece a la CENEA, pero adentro también hay propiedades de la Blue Sky Uranium. Esto es un dato también que podemos charlar un poquito, que tiene un yacimiento muy grande en Río Negro, el amarillo grande justamente, y hay también de otras propiedades de otras empresas como Uramérica, en lo que es el distrito Cerro Solo. Eso está todo cerca del río Chubut. Si vos mirás las propiedades de Uramérica, por ejemplo, es impresionante la cantidad de territorio que tiene, que está dentro de su propiedad. Muy impresionante. Pasa el río Chubut de un lado al otro. Tenés propiedades mineras debajo del río. Los yacimientos cruzan de un lado al otro. Estoy hablando solo de Uramérica. Cruzan, o sea, están de los dos lados del río. De los dos lados del río. Los yacimientos, que hay en distintos grados, digamos, hay etapas, de exploración, algunos que ya estarían listos, Cerro Solo, todas esas zonas están bien explorados. ¿Eso ya estarían listos para la explotación? Y podrían avanzar, sí. Ya tienen certificadas determinada cantidad de minerales. Y hay otras empresas también que están jugando. Y vos, si mirás el mapa, vas a ver que cruzan de un lado del río Chubut. Por eso yo digo, para mí es la peor de todas, porque está sobre el río mayormente los yacimientos más importantes. Pero no solo ahí.
Hay un rumor corriendo fuerte, voy a usar la palabra rumor, nunca me gusta mucho hablar de eso, pero dada la Acá urgencia, tenemos un lobista minero, pero no importa, sigamos. dada la urgencia, Sí. es importante decirlo porque fuentes que nos llegan, a nosotros nos habla gente de todos lados, dicen que te van a tratar de empezar por el sur, para justamente evitar esta discusión del río. ¿Y en qué zona? Bueno, no sé exactamente, pero lo único que sabemos es que en la zona sur, entre Sarmiento y Comodoro, está lo que se llama Cañadón, se conoce como Cañadón Kruger y Cañadón Gato, algo así tiene el nombre. Bueno, en esa zona hay ya de exploración y demás. Después tenés también un poco más arriba, viniendo hacia acá del sur, Laguna Colorada y Laguna Salada, que están como a la altura de Camarones, más debajo del río, pero tampoco están muy lejos del río Chubut, no te creas que están muy lejos. Tenés al norte, cerca de acá, de Puerto Madryn, hay Sierra Chata, casi cerca de Puerto Madryn. ¿A dónde sería específicamente eso? Y es como de Puerto Madryn hacia Telson, sería como yendo hacia Telson, una cosa así. Bueno, ahí también tenés exploración. Es decir, hay muchos lugares, y en realidad esto viene siendo investigado hace años, llega hasta Santa Cruz, bueno, para el norte obviamente el Río Negro. Es decir, si acá se habilita y mañana empiezan con... ¿cómo se llama? Sí, con cualquier lugar después. Sí, dicen, es la puerta de entrada, lo que ellos quieren es la puerta de entrada. Esta zona que me decís del sur, sí. Por lo que me imagino, incluso podría afectar la única fuente de agua de Comodoro, ¿no? Claro, bueno, sí, también se viene que están diciendo de hacer fracking ahí sobre el Coleguapi, que hay gente que dice que podría afectar al Munster, en fin, más la minería de uranio. Sí, lógicamente. Este rumor que ya se está esparciendo de la posibilidad de la minería de uranio en el sur, viene acompañado de aparentemente un nuevo anuncio, ¿no? Se está corriendo ese rumor de que lo harían de acá a 2 o 3 semanas, ¿puede ser? Eso es la versión que nosotros escuchamos de fuentes que están vinculadas a legislatura, a distintos lugares, que nos dicen, mira, está corriendo este run acá adentro, se han hecho reuniones a puertas cerradas, ¿cómo es eso? Cuando el río suena, algo parecido ocurrió en 2021. ¿Usted ¿Te acordás? Sí. Que decíamos y finalmente, tácate. Porque por ahí, para los que no lo saben o por ahí no son de la provincia, hay que recordar que, bueno, el movimiento ambiental tiene muchos contactos en un montón de lugares y muchas veces hasta quizás gente que es prominera te pasa información. Sí, exactamente. Entonces, esto que nos está llegando en estos momentos de que sería inminente un anuncio, bueno, hay que estar atento porque además ya dieron un montón de señales, ¿no? Sí, se están haciendo muchos pasos previos, ¿no? Las leyes estas de consulta, inconsultas, porque las propias comunidades dijeron, esto no puede ser, son como todo, están ordenando, poniendo los patitos en fila para tener cerradas ciertas cuestiones, ¿no? Todo esto que estás diciendo, ¿cómo se vincula con la política del gobierno nacional, en relación con el gobierno nacional por parte de Ignacio Torres? Me parece que también es interesante porque antes de ayer aparece esa entrevista que le hacen al presidente Milei en Neura Fantino, donde de la nada empiezan a hablar del uranio Chubut, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Bueno, me pareció súper interesante porque nosotros discutimos con mucha gente que nos dice ustedes, qué exagerados, hablan de la cuestión bélica, ¿viste? Y el presidente ahí, de la nada dice... Sí, no lo ocultó. No lo ocultó, ¿no? Lo dijo sin filtro. Dice, ¿para qué se usa el uranio? Dice, para el armamento nuclear. Dice, como diciendo eso no se puede discutir, Estados Unidos lo necesita y necesitan el uranio. Reconoce esto, ¿no? Que mayormente lo quieren para su programa bélico, no para cuestiones pacíficas. Pero a mí lo que me preocupa también son los vínculos que tiene el presidente de la Nación con quien fue su empleador, que es Ernequian, que Ernequian compra parte del proyecto Amarillo Grande, se asocia, de la nada también Ernequian de golpe aparece en el negocio del uranio cuando nunca había estado metido en el negocio del uranio. Es un buen dato eso. Se asocia con la Blue Sky Uranium en Río Negro para el proyecto Amarillo Grande, que es grande, como dice la palabra. Hay un yacimiento que se llama Ivana, que es muy, muy rico en uranio, pero también tiene propiedades mineras en Chubut, la Blue Sky Uranium, justamente en la zona de Cerro Solo, donde hay más concentración de uranio. Sí, entonces uno, bueno,
en política, viste, uno más uno siempre. Está todo muy relacionado. Muy relacionado. Yo no sé, pero digo, me parece tremendo que esté haciendo lobby el presidente de la nación. Bueno, lo sufrimos cada tanto, ¿no? Cuando nos pasa con gobiernos de distinta índole. Hoy tenemos de extrema derecha, pero Alberto Fernández también, ¿te acordás que salió diciendo ya está habilitada la minería de Chubut? ¿Cómo que está habilitada? ¿Te acordás? Sí, lo pasó con Alberto, sí. Dijo eso de Chubut y de Mendoza. Lo vivimos con distintos gobiernos, que es más extremo y viene como por todo, digamos. Pero bueno, evidentemente codician nuestra provincia y el escollo somos nosotros, el pueblo de Chubut. La comunidad de Chubut que viene diciendo hace 23 años no queremos megaminería, ¿no? Es decir, porque muchas veces uno ve, ¿no? La situación internacional como algo lejano, ¿no? Una cosa que no tiene nada que ver con lo que ocurre acá en Chubut. Y hoy en día el mundo está transitando una crisis, bueno, a nivel global desde el punto de vista económico, y también hay guerras importantes, ¿no? Está la guerra de Ucrania que involucra a toda la OTAN, a Rusia, la masacre que hay en Palestina, y esto, digamos, no está ajeno a eso. No, bueno, lo dejó claro. Yo ahí, el presidente dice muchas barbaridades, pero yo ahí le creí cuando dijo, se metió en medio del conflicto geopolítico. Fíjate que lo metió en la geopolítica internacional, incluso el aluminio y el acero. Y el aluminio y el acero también se usa para los programas bélicos. Y hay una disputa en el mundo, ¿no? Claramente, con lo que está pasando entre China y Estados Unidos, bueno, más Rusia, por supuesto. Pero, y nosotros estamos tomando partido, o nuestro gobierno está tomando partido por una de esas potencias, claramente, y nos mete en el medio de ese conflicto, cuando históricamente se ha tratado de mantenerse neutral, porque somos, frente a estas potencias... Y hay que tener presente que la cuestión de los recursos naturales o de los bienes comunes, más allá del debate ese, ¿no? Están presentes en todas las guerras, digamos, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial fueron fuente, digamos, de uno de los motivos por los cuales se llevaron adelante las guerras, y hoy, bueno, en la Patagonia está bien. Como para ir cerrando, ¿qué estrategia, ya algo adelantaste, pero qué estrategia está utilizando el gobierno para tratar de instalar esto, sabiendo que es una provincia que hasta el momento se ha manifestado, digamos, de manera masiva en contra de la minería? Sí, bueno. Porque hoy va a haber, esta semana puede haber novedades también por otra ley, ¿no? Que es parecida a la de soberanía energética. Sí, tal cual, es un calco, aparentemente es un calco. No tuve oportunidad de leerla, pero algunos compañeros que la leyeron me dicen que es un calco. Te estás encontrando con lo mismo que hizo Arcioni. Por eso yo digo, para mí, ¿qué pasó, Torres? ¿Sos del nuevo Arcioni? Es la pregunta que uno se hace. ¿Y esa ley por qué sería? Porque pone también a los recursos energéticos, el uranio entraría en la transición energética, la necesidad de extracción, de buscar como ponerlo como una cuestión estratégica, de importancia. Y esto también, si me das un minuto, es importante decirlo, porque el uranio como recurso energético, ¿no? No es la salvación de la humanidad. O sea, la energía nuclear, esto hay que decirlo con claridad, viene en declive, y a pesar de que escuchemos que hay un resurgimiento, que patatín y patatán, la realidad es que hoy en el mundo es del 9% la energía nuclear. Cuando llegó a ser el 17%, el año pasado o el anteaño cayó por primera vez debajo del 10%. Es decir, viene en declive la energía nuclear. ¿Por qué? Porque, bueno, sería largo ahora ponerlo a contar, pero tiene impactos tan grandes después de que se cargó de los residuos, todo lo que pasa. Es decir, que eso no es cierto tampoco. Es decir, no es la salvación ni para nuestro país, ni para la humanidad, y hoy hay países que están apostando fuerte a otra fuente de energía. E incluso con independencia de eso que estás diciendo vos, porque digo, es obvio que vos estás en contra de la energía nuclear, pero digo, con independencia de eso, o sea, vos podés ser un habitante de Trelew que está a favor de la energía nuclear, claro. Pero si te produce extracción de uranio a pocos kilómetros de acá, o sea, no vas a verte afectado, digamos. Sí, obvio. O sea, no es que... Y después también, para aquella gente que por ahí piensa en estas cuestiones, hay otro tema que siempre se utiliza, se necesita para la salud. Esto hay que aclararlo, no sé, jamás estuvimos en contra de esa cuestión, y no hace falta hacer megaminería para salud. Claro, porque no se hace falta para nada, con unos kilitos de uranio es suficiente, no hay que hacer nada de eso. Está bueno que lo aclares. Eso hay que aclararlo, porque esto es un datazo, digamos. Con un pequeño reactor que entra en una confitería como esta, se produce buena parte
de los isótopos para medicina en el mundo. No en la Argentina, claro, sí. en el mundo. ¿Se entiende? Si no necesitas un despliegue de centrales nucleares, ese es un cuento, ¿no? Tiene su riesgo, como todo, pero bueno, ahí puede haber un beneficio para la salud de la población. Eso no está en discusión. Digo, que no nos caigamos con ese cuento que hace falta. Sí, la típica demagogia. Pablo, como para ir cerrando, porque, bueno, lo comencé con esto a la entrevista y me parece que está bueno refrescarlo. Vos venís hace muchos años militando en movimiento ambientalista y comenzaste justamente con la cuestión del basurero nuclear. Sí. Ahora bien, todo aquel chubutense que se opuso a la instalación del basurero nuclear, si es coherente, tendría que oponerse a esto también, porque hay una relación casi directa, ¿no? Es impresionante, porque ellos hablan, la industria habla del circuito nuclear, del círculo, ese como una suerte de cadena. Empieza en la minería de uranio y termina en el basurero nuclear, en teoría. Si fuera virtuoso, como dicen ellos, ¿no? Un basurero nuclear que no hay ninguno en el mundo. Pasaron 80 años de que empezó esta historia, no hay ninguno en el planeta. Hay uno en construcción, pero todavía nadie ha demostrado en Finlandia. Todavía nadie ha demostrado que se pueda solucionar este problema, porque el día que se metan ahí los residuos hay que ver qué pasa. Claro. ¿No? Quieren tapar todo, dejarlo ahí, tirar un calco del basurero de acá. Es decir, claramente tenemos los residuos cuando empieza la minería del uranio y después están los residuos de lo que queda en una central nuclear, que son nuevos elementos. Esto también, en una central nuclear se crean, entre comillas, elementos que no están en la naturaleza. Se crean porque artificialmente rompemos el núcleo del átomo. En cambio, en la minería del uranio están los productos del decaimiento del uranio, que es natural, del uranio 238, pero los potenciamos, los hacemos disponibles y todo eso. Si dijimos que no al basurero nuclear, claramente la minería del uranio, que es el primer eslabón de esa cadena, me parece que como pueblo, y yo creo que el pueblo de Chubut mayormente no está de acuerdo y lo ha demostrado en 2021 y en estos 23 años, con el agregado de que este es el más claro impacto al río Chubut. Esto hay que tenerlo con claridad, de que estos elementos, el proyecto de Navidad incluso estaba más lejos del río Chubut, que nos decían, no, pero no hay conexión. Nosotros dábamos un debate de que podría conectarse o no, pero está mucho más lejos. Esto está sobre el río. Sobre el río. Hay que entenderlo, ¿no? Pablo, porque ahí me parece que, bueno, con esto sí, ahora vamos cerrando. Me parece que el mayor desafío que vamos a tener en esta lucha es tratar de generar la conciencia, porque lo más probable, o sea, no se conoce mucho sobre la minería de uranio, esta es la realidad, ¿no? En el pueblo, lamentablemente digo, porque sobre la cuestión del oro y de la plata se ha hecho un trabajo impresionante, sobre el basurero nuclear también, y sobre esto no es que no se ha trabajado, sino que como no fue la prioridad del gobierno, claro. Que va a ser más difícil dar la lucha, lo que no implica que no la podamos dar, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar la cuestión. Bueno, Pablo, para cerrar, se van a venir, supongo, actividades, ¿no? Para justamente concientizar sobre este tema. Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? El debate, yo digo, interminable, son debates interminables, ¿no? No se va a terminar nunca, esto va a ser así. Entonces, bueno, ¿qué es el debate? Bueno, hay generaciones nuevas que llegan también, ¿no? Que por ahí tampoco conocen ni siquiera lo anterior, porque sí. pasaron 22 años. Hay pibes que tienen 22 años y están nacieron en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, debatir ante la sociedad, que esto también es la gran mentira que dice, ¿no? La sociedad ha debatido muchísimo sobre esto, todo el tiempo se está haciendo. Y ahora, bueno, hay que enfocar más en la minería de uranio, hay que empezar a hablar de los impactos que tiene y de las experiencias que hay en el mundo. Miren Estados Unidos, miren Canadá, miren Australia. Estoy hablando de países que son potencias en el mundo y que en teoría son más ordenados, en teoría tienen mejores leyes, en teoría, y tienen impactos fenomenales. Porque lo más probable es que nosotros como país periférico, por llamarlo de alguna manera, los controles sean aún, por supuesto, menores que en eso. Hay discusión en Canadá, hay discusión en Canadá de que las mineras salen al resto del mundo a hacer cosas peores que las que hacen ellos. Esto lo dicen dentro de Canadá, organizaciones que están, e incluso se han querido poner leyes para que no hagan las cosas que hacen fuera de su país. Se han debatido leyes en Canadá para que no cosa que sí, acá no se conoce. Eso no se conoce acá. Eso han debatido. Ha habido un candidato a primer ministro en Canadá
que quería poner una ley para que las mineras se porten bien afuera del país. Así que fíjate la impronta que tienen y cuál es la mirada de ellos colonial sobre nuestros territorios para hacer vía libre. Así todo, en Canadá hay debates, pueblos, comunidades afectadas, enfermedades, montones de cosas que han pasado tremendas. En Estados Unidos, los pueblos navajos afectados por la minería del uranio no conocían el cáncer. El cáncer aparece con la minería del uranio en los pueblos navajos. Bueno, ese es un terrible. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por favor. Gracias. Permiso.